Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán al Hijo de lo alto subir y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Por favor, siéntense un momento, hermanos. Lo verdaderamente importante, mis queridos hermanos, pues es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos viene a explicar una realidad pues muy hermosa, muy bonita. Jesús ha venido para traernos la salvación y como Él terminaría su misión caminando sobre nuestra tierra, sobre nuestro polvo, nos deja a los apóstoles para que ellos continúen su labor de enseñanza. Y es muy significativa la manera como cada uno de los apóstoles fue llamado y cómo fueron respondiendo, para que nosotros, contemplando esta experiencia, también nosotros podamos vivir ese llamado, esa espiritualidad de dar testimonio. El día de hoy se nos ofrece, porque es la fiesta de Natanael o San Bartolomé, es el mismo personaje, pues su llamado. Y creo que vale la pena pensar en cómo fue llamado. Primero, descubrimos que Felipe le da testimonio de que ya encontró al Mesías, aquel de quien escribió Moisés y también los profetas. Sin embargo, Natanael o Bartolomé se porta muy incrédulo cuando escucha hablar de que es Jesús de Nazaret. Nazaret, un lugar humilde que no tenía fama ni porque hay guerreros ni porque hay reyes. Nazaret es un pueblo, digámoslo, insignificante y como que se porta incrédulo. De ahí puede salir algo importante, de ahí puede salir algo bueno. Y entonces Felipe, que también será apóstol, le dirá: «Ven y lo verás». Es decir, él está llamando a tener una experiencia personal con Jesús. Y incrédulo va a buscar a Jesús junto con Felipe, y Jesús apenas lo ve que se acerca, y Jesús lo señala con el dedo y le dice: «He aquí un verdadero israelita en el que no hay doblez». Estas simples palabras, mis queridos hermanos, hacen enojar a Bartolomé y lo confronta y le dice: «¿Tú de qué me conoces?».
como queriéndole decir, tú no sabes lo que yo he pasado, tú no sabes la vida, tú no sabes el sufrimiento en el que yo me he enfrentado, tú no sabes de mis luchas, de mis búsquedas, de mis sueños, no me conoces. Pero Jesús le contesta una frase que para mí es fundamental y es verdaderamente simbólica. Le dice, de verdad te digo que yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Caray, haberlo visto a Natanael debajo de la higuera no es nada circunstancial. No es como yo te vi el otro día por aquella calle, por aquel camino. No. Bartolomé tuvo una experiencia debajo de la higuera. ¿Qué sucedió ahí? No lo sé. Lo que es cierto es que haberse visto descubierto debajo de la higuera le traerá un cambio radical en su vida. Este es el Mesías, este es el Salvador, este es el Señor. Y es que él había estado buscando junto con Felipe y con los demás apóstoles al Mesías, aquel del que escribió Moisés, aquel personaje que describieron los profetas. Creo que se había cansado de buscar y no lo encontraba. Por eso cuando Felipe le dice, ya lo encontramos, ya lo hallamos, es incrédulo. ¿Cuántas veces la gente nos defrauda? ¿Cuántas veces la gente nos defrauda o nos hace desilusionarnos? A veces incluso Juan Gabriel, ¿verdad? Decía, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. Creo que esta es la experiencia de Natanael. ¿De ahí puede salir algo bueno? Sin embargo, la frase que Jesús dice, te vi debajo de la higuera, basta para que le cambie toda su manera de pensar y dice lo más radical, este es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Hijo de Dios. Si alguien en aquel tiempo hubiera dicho eso de algún otro personaje, se arriesgaba a que lo mataran a pedradas. Pero esa frase hizo que cambiara a Natanael en su manera de pensar. De manera que la experiencia de Natanael debajo de la higuera fue una verdadera realidad. Yo no sé, yo me imagino que le estaría diciendo, Dios mío, si de verdad existes, dame una señal. Porque si no encuentro yo al Mesías, mi vida se acabó, no sirve para nada. ¿Qué haré? Una experiencia de dolor, de tragedia. Y Jesús le pone el dedo en la llaga. Pero podemos descubrir que Natanael es un personaje reactivo, agresivo inclusive. Y Jesús le dice una frase, he aquí un verdadero israelita en que no hay doblez. Esa palabra Israel, israelita, conecta directamente con el libro del Génesis, en donde el pueblo de Dios nace de un pueblo de fe, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se conocía. Pero hubo un momento en el que se le cambió el nombre a ese pueblo de Dios. Y no se llamó Abrahamlandia, no se llamó Isaaclandia o Jacobolandia, Jacoblandia, no. Se llamó Israel. ¿Por qué Israel? Esto nos lleva a un momento en que uno de los hijos de Abraham va huyendo y entonces se encuentra con un personaje en la noche oscura, diría San Juan de la Cruz, y empieza a pelear durante toda la noche. Y cuando empieza a amanecer,
aquel desconocido le dice, déjame porque ya está por salir el sol y nadie puede ver mi rostro. Del único que no se podía ver el rostro era de Dios. Y cuando ya se va a ir, Jacob lo agarra del cuello y le dice, no te dejaré ir si no me bendices. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob. Y le cambia el nombre. Ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, porque luchaste con Dios y tú ganaste. Esto impactó tanto a Jacob que ya se llamó desde ese momento Israel, y su pueblo, el pueblo de Dios, se llamó Israel. Paulo Coelho, en sus libros, habla acerca del significado de la palabra Israel. Significa el que pelea y que lucha con Dios y que no se deja, en el que no hay doblez. En una sana teología, cualquiera puede decir, nadie puede pelear con Dios. Bueno, si quieres hablar y pensar en un Dios que es todopoderoso, Almighty, pues sí, Yahvé Sabaoth. Sin embargo, mis queridos hermanos, se nos olvida una realidad, que Dios, ante todo, antes que ser Almighty, creador y todo lo que ustedes quieran, Dios es Padre, es Abba, es nuestro Padrecito que nos cuida, que nos ama. Ya les he dicho que tengo un compadre, se llama Alfredo y es un hombre grandote. Y cuando nació mi ahijado, chiquito estaba él, Alvarito, estaba queriéndole llamar la atención a mi compadre, que es su papá, y él estaba poniéndome atención a mí, y estaba papá, y como no le hacía caso, le tomó la mano y le empezó a torcer los dedos, hasta que mi compadre le dice, Alvarito, ya, déjame, me duele. Y le dice, ¿te vencí, papá? Dice, sí me venciste. Y ya se sintió muy grande mi ahijado, porque venció a su papá. Un padre se siente feliz cuando su hijo tiene fuerza, cuando su hijo insiste. Y como Jacob no se dobló ante Dios, por eso lo bendijo. Jesús hace referencia a este pasaje cuando Jacob luchó con Dios y se lo dice a Natanael, he aquí un verdadero israelita que no se deja. Mis queridos hermanos, Natanael o Bartolomé luchó tremendamente queriendo saber cuál era la voluntad de Dios para hacerla parte de su vida. Y jamás abandonó a Dios, no lo dejó ir en sus luchas mientras no recibiera la bendición. Mis queridos hermanos, especialmente ustedes que están celebrando pues el aniversario junto y los acompañamos de que su papá y su mamá pues terminaron su peregrinar aquí. Seguramente también hay una lucha en su corazón, en su mente. Siempre sucede cuando algún ser querido de nosotros termina su caminar, cuando la muerte es parte de lo que se nos acerca. Es una lucha grande, inclusive a veces podríamos decir como Cristo mismo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues creo que vale la pena luchar siempre. Y entonces decirle a Dios, aunque ya está por salir el sol y veo el consuelo y veo una luz en mi camino, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas, hasta que me llenes de bendiciones en eso que me causa dolor. ¿Quién de nosotros no tiene una historia de dolor y una historia de lucha? Pero es ahí donde podemos ver la grandiosidad de Dios. Eso es lo que cantamos cuando cantamos ese canto de Amazing Grace, que se utiliza principalmente en los funerales. I was blind, yo estaba ciego, but now I see. Pero ahora puedo ver la bendición de Dios. Se terminó la noche,
ya no estoy ciego, porque he derramado lágrimas que limpiaron mis ojos, como esas lágrimas que nos quitan el polvo, la basura de la vista, para poder ver la maravillosa realidad que Dios nos va trayendo. Por eso, mis queridos hermanos, querida familia, que me acaban de hacer alguna observación, pues sí les diría yo que no dejen a Dios, no lo abandonen, si no los bendice. Queremos que nos bendigas en este día, en esta realidad. Este mes de agosto es tiempo de bendiciones, mis queridos hermanos. Yo a veces he sentido en el mes de agosto algo que me duele, pero después alcanzo a descubrir la sonrisa de Dios y descubro a Dios que es mi Padre y por lo cual vale la pena ser fiel, como Bartolomé, que dio testimonio con su vida. Incluso la entregó cuando él le empezaron a arrancar pedazos de piel hasta quitarle toda la piel y hacerlo morir de esa manera. Pues a nosotros quizás nos quiten un poco de nuestra piel, de nuestra apariencia. La piel es símbolo de belleza y cuando se te arranca o se te hiere la piel, pues vas quedando feo, vas quedando mal. A veces la calumnia, la murmuración, los falsos, lo que nos dicen, pues nos van desollando, nos van quitando la piel y sin embargo hay que permanecer fieles ante Dios, que está listo para apoyarnos. Diálogos. La realidad a través de la palabra. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.